Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos a los destructores británicos clase 42 o Sheffield. Tras la cancelación del proyecto de portaaviones CVA-01, la Marina Real Británica solicitó la construcción de una pequeña flota de escolta capaz de proporcionar defensa antiaérea de área. El destructor tipo 42 o clase Sheffield fue una clase de 14 destructores de misiles guiados, construida para la Royal Navy. 2 fueron construidos para la Armada Argentina. Los destructores tenían una eslora total de 125 metros, una manga de 14 metros y un calado de 5,8 metros. Tenía un desplazamiento de diseño de 3.850 toneladas, que aumentaba a 4.350 toneladas a plena carga. Los barcos fueron construidos después de innumerables discusiones debido a que el Comité de Control estaba interesado en limitar los costos generales tanto como sea posible. La principal necesidad era contar con un número suficiente de buques en servicio. Al final el barco resultante tenía un casco muy bajo, con una cubierta continua, con un largo puente de proa en el que se concentran la mayor parte del armamento, el cañón y el lanzamisiles. Las superestructuras se dividen en 2 secciones, muy cerca, en la zona centro-popa. Están equipados con 2 mástiles, el de popa, que tiene el radar tipo 992, mientras que el frontal tiene un radar de navegación. 2 cúpulas blancas dispuestas en ambos bloques de las superestructuras alojan los radares para guiados de misiles. La chimenea, única y bastante grande, se encuentra entre los 2 mástiles. El hangar y la cubierta de vuelo bastante corta, estaban en popa. El aparato motor, por primera vez para un destructor inglés, estaba compuesto por turbinas de gas, 2 turbinas Rolls-Royce Olympus para altas velocidades, y 2 Rolls-Royce Tyne para velocidades crucero. Fueron utilizados por la Royal Navy durante casi 40 años, siendo reemplazados completamente por el tipo 45 en 2013. Solo una unidad sigue en servicio activo en la Armada Argentina. Una de las razones por las que los barcos de esta clase resultaron ser realmente demasiado pequeños para ser unidades dedicadas al combate antiaéreo, es el tipo, eficiente pero engorroso, de misiles tierra-aire utilizados. La clase fue desarrollada para operar con el misil Sea Dart, un arma antiaérea, propulsada por un estatorreactor de combustible líquido, dirigida mar-aire de gran alcance, unos 40 a 65 kilómetros y una velocidad de Mach 2, que fue desarrollada para operar originalmente en los tipo 82. Demasiado complejo y pesado en comparación con los misiles propulsados por cohetes, la combustión del motor dura casi todo el tiempo de vuelo del misil, manteniendo una velocidad y maniobrabilidad constantes. Se disparaban desde una rampa doble alimentada con un cargador vertical, con 20 misiles debajo de la cubierta que los tipo 42 tienen en la proa. En el último lote, esta cantidad aumentó a 40. Los 2 radares de control de fuego tienen posición sobre el tablero y el hangar de popa, lo que le permite tener 2 objetivos simultáneamente. Además de los misiles Sea Dart, estaba armado con un cañón automático Vickers de 114 mm Mk8. 2 cañones automáticos Oerlikon 20 mm Mk7. 4 lanzadores de misiles MM-38 SOZ en los buques argentinos. 2 lanzadores cuádruples de misiles UGM-88 Harpoon en los buques ingleses. 2 lanzadores triples de tubos lanzatorpedos, y las 3 324 mm que utiliza torpedos Whitehead AS-244 en los buques argentinos, y torpedos ASMK 44-46, Stingray en los buques ingleses. Y 2 sistemas Phalanx Zeus de 20 mm en los buques ingleses. El cañón Mk8, aunque bastante válido, no estaba equipado con un radar de disparo adecuado para el combate antiaéreo, siendo por lo tanto esencialmente utilizable solo como un arma antisuperficie. También se instalan a bordo contramedidas de varios tipos contra misiles y torpedos, aunque no incluyen dispositivos activos de interferencia DSM. Finalmente, disponía de un helicóptero Lynx, armado con misiles BAE-SEA Squad y torpedos antisubmarinos. El sistema Sea Dart tenía también como capacidad secundaria la de atacar blancos de superficie que, dada la velocidad y la masa con la que impactaba el misil, resultaba ser muy destructiva, pero a no más de los 25-30 kilómetros de distancia del punto de lanzamiento. Las deficiencias de los barcos del primer lote estaban dadas por una proa demasiado baja, que terminaba fácilmente bajo el agua en caso de mar agitado, y una autonomía muy reducida a plena potencia, 2 cosas particularmente graves para una marina oceánica como la inglesa. Las naves del último lote dieron un paso adelante, finalmente teniendo dimensiones y masa más adecuadas para el aparato de guerra instalado.
Las tecnologías de los radares instalados inicialmente son entonces de un tipo muy antiguo incluso para los años 70, y la cosa se habría hecho sentir cuando fue utilizado en la guerra. Los destructores tipo 42 fueron utilizados en la Guerra de las Malvinas, en la que participaron 5 unidades, el Sheffield, Cardiff, Coventry, Glasgow y Exeter. 2 barcos se perdieron, el Sheffield impactado y reducido a un naufragio, quemado por un Exocet que lo sorprendió mientras se comunicaba con Gran Bretaña y tenía, para evitar interferencias, el SMS desactivado. El misil impactó en un flanco y causó un corte de 2,4 metros al encender las llamas en el interior, aunque no está claro si la ojiva realmente explotó. El Coventry se hundió después de ser atacado por cazabombarderos A4 que lograron impactarlo con 3 bombas. Un tercer destructor, el Glasgow, atacado también por cazabombarderos A4, fue atravesado de lado a lado por una bomba sin explotar, dejándola fuera de acción. El Glasgow en ninguna circunstancia había sido capaz de atacar aviones de vuelo bajo con misiles Sea Dart. Durante el conflicto se dispararon 18 misiles Sea Dart, los cuales derribaron a un Canberra y un Learjet a gran altitud. 2 A4 a ras del agua. 2 helicópteros, uno de ellos un Gazelle inglés, destruidos también a bajas altitudes, pero tomados por sorpresa. A menudo, los radares ni siquiera podían localizar aviones que se acercaban, y mucho menos efectivamente atacarlos con misiles guiados semiactivos. El cañón de proa no era muy confiable, no tenía un radar de disparo, por lo tanto, el cañón de 114 mm a menudo ni siquiera se usaba para la defensa aérea, se usaba esencialmente para enfrentamientos en superficie. Solo se utilizaron las ametralladoras de 20 mm con puntería manual, demasiado poco para salvarse de la determinación de los pilotos argentinos. Después de la guerra los destructores supervivientes y los de nueva construcción fueron mejorados con nueva electrónica, y con la instalación de 2 cañones binarios de 30 mm y otros 2 simples de 20 mm o 2 Sioux-Phalanx. El programa para reemplazar uno de los radares de tiro con un sistema Sea Wolf fue abandonado. Del otro lado del mundo, la Armada Argentina había comprado a finales de los años 60, 2 tipo 42, el Hércules, y el Santísima Trinidad, y estos buques fueron importantes porque, aunque no empleados directamente, ayudaron mucho a estudiar las tácticas utilizadas por los pilotos argentinos, para atacar a la flota británica, evitando el radar de los destructores ingleses. Estos barcos fueron construidos uno en Gran Bretaña, el Hércules, y el otro en Argentina, el Santísima Trinidad. El tipo 42 argentino, fueron los primeros buques sudamericanos con capacidades de defensa aérea de largo alcance. Tuvo algunas mejoras sobre el original británico, como 2 lanzamisiles Exocet y 4 ametralladoras de 12,7 mm, además del armamento estándar. El Santísima Trinidad ya no está operativo desde 1989, mientras que el Hércules fue modificado varias veces hasta ser reconstruido como un buque de apoyo anfibio, con 2 helicópteros Sea King y la eliminación del sistema Sea Dart. Los cañones, ametralladoras y misiles Exocet permanecen, aumentados a 4, además de los utilizados en helicópteros. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.